En video anterior expliqué cómo se hicieron las pirámides, según enseña la historia oficial aceptada. Pero también mostré cómo esta historia queda descalificada mediante los cálculos matemáticos realizados y algunos descubrimientos que se han efectuado. Esta vez dirigiré la atención a escritos antiguos que dicen cómo se construyeron las pirámides, templos y otras obras colosales de la antigüedad en los comienzos del Imperio egipcio. Grupos de egiptólogos e historiadores ponen objeciones a estas pruebas que explican mejor lo sucedido que la misma historia que ellos aprueban. ¿Negocios o conveniencia? ¿Qué pasa con estas pruebas antiguas? En una roca de la isla Sehel, cerca de Elefantina, al norte de Asuán, en Egipto, se descubrió un grabado único y muy interesante, que nos cuenta el secreto de cómo fue posible la confección de monumentales estructuras megalíticas facturadas con piedras de alta dureza como las ya descritas. Les estoy hablando de la estela del hambre. Esta estela no es más que una piedra mural con un interesante escrito jeroglífico compuesto de 32 columnas. La datación del escrito está situada entre el 200 al 300 antes de nuestra era, el periodo del Egipto tolemaico. A pesar de haber sido escrito en este periodo, el escrito narra un suceso que tuvo lugar en el Imperio Antiguo, la tercera dinastía, reinado del faraón Zoser. Durante el reinado de Zoser, todas las tierras egipcias sufrieron de una sequía tal que se extendió una hambruna por todo el imperio. Ante esto, el faraón preocupado quiere indagar por la situación y su sacerdote Imhotep le sirve de intermediario para interpretar un sueño que le revela al faraón qué es lo que había sucedido. El dios Nun le manifiesta a Zoser que no había dejado que el Nilo inundara las tierras de su imperio debido a que este faraón había descuidado la construcción de templos para la adoración de los dioses. El dios volvería a abrir las compuertas del Nilo para que se fertilizaran las tierras si el faraón obedece su mandato de construir lo que él exige. A partir de la columna 5 hasta la 11, el Dios está dando instrucciones de los métodos y procedimientos que debían emplearse para obtener ciertos tipos de piedras, en tanto que a partir de la columna 11 a la 18 es el arquitecto Imhotep quien está enumerando a manera de inventario todas las piedras preciosas y minerales de los que disponen en la región de Elefantina. Continuando desde la columna 18 a la 20, con una lista de minerales y productos químicos que da el dios al faraón para que cumpliera su cometido. Es interesante el hecho de que en la lista nunca se mencionan nombres de rocas como caliza, granito, basalto, diorita,
alabastro u otra conocida, sino que solo se dan los nombres de piedras preciosas como la turquesa, esmeralda, lapizuli, jaspe y otras más que no han sido descifradas, juntos al oro, el cobre, hierro o derivados de estos en diferentes aleaciones y otros compuestos químicos desconocidos. Se deduce entonces que las piedras obtenidas son artificiales, como el hormigón de la actualidad. Ya desde aquellos lejanos tiempos se obtenían compuestos químicos avanzados como los polímeros, lo que justifica el por qué no se han encontrado nunca las sofisticadas herramientas y equipos para mover y trabajar estas piedras megalíticas. Solo se hacían los moldes en el lugar deseado, se vertía la mezcla química y luego se daba un tiempo para que fuera endureciendo paulatinamente. Si se requería algún cambio, pues se podía trabajar sobre el compuesto mientras estaba todavía blando y moldeable y luego se podía pulir. Algo muy parecido a las técnicas de trabajo con el barro. En la columna 19 se lee claramente cómo el dios Nun le dice al faraón Zoser que él será el primero en trabajar con materiales diferentes a los anteriormente usados. Este fue el momento histórico en que el hombre dejó el barro en sus construcciones para trabajar con compuestos donde obtenía materiales más resistentes y duraderos. Las piedras utilizadas en las pirámides de la meseta de Giza y otras pirámides no son piedras naturales, son piedras artificiales, producto de la mezcla química que solo conocían los sacerdotes de la antigüedad. Conocimiento aún no descubierto por el hombre actual. Por supuesto que sí. La estela de Irtisén. Irtisén es un sacerdote egipcio que ofició durante el reinado de Mentuhotep II, perteneciente a la 11ª dinastía, que transcurrió aproximadamente entre el 2150 al 1900 antes de nuestra era. La estela mural, confeccionada en roca caliza, mide 1,17 m de altura y se conserva en el Museo del Louvre en París, Francia. En la piedra se muestra una escritura jeroglífica que consta de unas 15 columnas que se leen de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, como es habitual en estos escritos. Después de ofrecer datos biográficos de su persona, donde Irtisén dice ser el maestro principal y jefe de artesanos y escultores del faraón, el autor muestra sentirse satisfecho y maravillado de tener el privilegiado conocimiento que le permite hacer diferentes obras escultóricas y monumentales, donde destaca que refleja en estas obras el toque natural de todo sentimiento. Orgullosamente, Irtisén declara que el conocimiento de toda mezcla para metales, piedras y pinturas le fue conferido solo a él y que solo él sabe las medidas y porciones que se necesitan para que salgan de sus manos o bajo su instrucción las obras requeridas para los dioses y el faraón. Luego finaliza esa parte
diciendo que el permiso del faraón le fue otorgado para que transfiriera su conocimiento a su hijo mayor, Senuseret, del cual hay otros escritos de este periodo en los cuales se destaca también como gran artesano, escultor y maestro de obras. El mismo Irtisén nos da pistas para una respuesta apropiada. Declara: yo sé todo de la magia, la he usado siempre y nada pasa inadvertido a mi ojo. Soy un magnífico artista que ha alcanzado la excelencia o maestría en su arte y ha llegado a la misma cumbre de lo que se le enseñó. La palabra magia en la antigüedad podía tener muchísimos significados, pero en una de sus partes fue conocida posteriormente como alquimia y en nuestros días se conoce como química. Lo que nos está diciendo Irtisén claramente, confirmado en varias partes del escrito, es que conoce cómo hacer las diferentes mezclas químicas para obtener diferentes resultados, sea aleaciones metálicas, sea piedras diferentes o también diferentes pinturas, todo lo cual queda enmarcado bajo el término duradero. Sabía cómo hacer piedras duraderas, sabía cómo hacer pinturas que el calor, el fuego o los diferentes cambios como el agua u otros agentes no pudieran borrar, así como tampoco sus construcciones facturadas en piedras resistentes como habían hecho siglos antes sus antepasados. El primer sacerdote que supo de este conocimiento se nos menciona en la Estela del Hambre, Imhotep. A partir de ese momento, de uno a otro, de sacerdote a sacerdote, de padres a hijos, se fue pasando este conocimiento que se perdió con el tiempo y hoy en día los especialistas no han sido capaces de descifrar. Como en todas estas cosas, siempre hay sus escépticos. Hay grupos de egiptólogos, investigadores, académicos que han traducido el escrito jeroglífico interpretando según ellos que Irtisén solo está hablando de mezclas de pinturas. Pero cabe una pregunta: ¿por qué está hablando también de metales? ¿Por qué está hablando de obras escultóricas, monumentos, estatuas? Está claro que estaba hablando en términos generales de diferentes mezclas. Con la Estela del Hambre también se han puesto objeciones, diciendo solamente todo este grupo de investigadores y egiptólogos que se trata de un escrito religioso. Pero el marco de circunstancias que había en el Egipto ptolemaico demuestra que no es así. Estaban pasando por un periodo de hambruna también en esa época, y los sacerdotes fueron a buscar en los escritos antiguos qué soluciones se habían usado para una situación similar, encontrando que en el periodo del reinado de Sócer, en la tercera dinastía, también hubo una etapa de hambruna, y entonces inmediatamente reprodujeron las soluciones que se habían aplicado en la antigüedad para ellos tener un patrón de acciones a hacer para solucionar el hambre que había en ese momento. Aunque se le atribuya a la deidad egipcia Nun el hecho de saber de piedras desconocidas y diferentes minerales,
no le resta valor al escrito, porque históricamente se ha comprobado en otros escritos todos los viajes y expediciones que se hicieron al Sinaí, diferentes partes de Arabia, Fenicia, el sur de Egipto, Elefantina, Asuán, en busca de diferentes piedras, maderas y minerales con un objetivo predeterminado. Estén conmigo en el próximo video y disfrutarán de un interesante material en busca de esclarecer los misterios de las pirámides y el imperio antiguo de Egipto.